El sol asomándose por la ventana es la manera más tranquila por la que podrías despertar, sin despertador, sin estrés y simplemente despertar a tu ritmo con la cálida luz del astro rey dando inicio a un nuevo día. Desafortunadamente ese no suele ser el caso para la inmensa mayoría de las personas, como es el caso de un pelirrojo que sentado al borde de su cama con sus pies firmes en el suelo frío de su habitación apenas sentía los rayos del sol proyectarse en su espalda desnuda. La cálida iluminación proporcionada por la estrella del sistema solar era un contraste marcado en comparación a los ojos opacos carentes del más mínimo sentimiento de calidez. Sus manos apretados en furiosos puños eran la única señal real del malestar del hombre que no se sentía capaz de mover un solo músculo antes de explotar. ¿Por qué Gohan está tan alterado apenas comienza su día? Bueno, una respuesta simple podría ser que tuvo un muy mal sueño de sus días más jóvenes en el infierno donde pasó de niño a hombre. También se podría especular que la causa de su estado de alteración podría deberse a la discusión que tuvo el día anterior con Rías en la cocina. No obstante, la respuesta real era más fácil de encontrar si la pelirroja desnuda que dormía tranquilamente en su cama tuviera algo que ver. Gohan sabía que ayer se cruzó una línea que no debía ignorarse. Esa discusión había llegado demasiado lejos al punto que evitaron ponerse físicos en su pelea, no lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de las mujeres en la sala del club, pero sí lo necesario para acabar con la paciencia de ambos. Lamentablemente para Gohan, Rías seguía teniendo la mejor mano de la partida, y sin el más mínimo rastro de duda o remordimiento le ofreció ver a su tía Misla a cambio de hacer lo que ella le pidiera. Bajo ninguna otra circunstancia aceptaría tal trato, no solo porque le parecía una bajeza total el usar a su tía como objeto de cambio, sino porque ya sabía que era lo que ella quería. Había pasado años siendo usado para ese mismo objetivo por los hombres y mujeres del noveno infierno como para que a estas alturas no lo supiera. El solo hecho de recordarlo era lo único que necesitaba para vaciar el contenido de su estómago. Sin embargo, durante toda la noche su cuerpo entró en el mismo estado de frenesí que aquella vez que luchó contra su primo Sairaorg. No obstante, esta vez fue diferente. Aquella vez se había dejado llevar por las provocaciones y burlas de Rías al punto de enloquecer y querer destruirla en todos los sentidos posibles. En comparación con lo que sucedió anoche fue muy distinto. Al igual que en sus peores años en prisión, su cuerpo entero se volvió en un simple esclavo con el único propósito de satisfacer a su dueño en turno. Todas esas malditas drogas le habían hecho algo terrible a su cuerpo, y lo sabía mejor que nadie, razón por la que odiaba el contacto físico sin excepción, pero anoche recordó en carne propia esos momentos donde su mente se apagaba para evitar en medida de lo posible recordar lo que le hacían y se veía obligado a hacer, mientras que su cuerpo obedece órdenes en favor de darle el placer que su captor desea. No hubo la lucha que le hubiera gustado dar, no existió una confrontación, ni siquiera la resistencia que deseaba demostrar, y lo peor es que tampoco pudo expresar el disgusto que sentía en cada choque de su piel al entrar en contacto con la de ella. Su cuerpo sabía cómo complacer y hasta sus expresiones estaban entrenadas al punto de no dejarle ver rastro alguno de lo que su alma realmente siente. Era como si fuera el pasajero de un barco que se pierde en la neblina del pantano, sin ver a dónde te llevan ni poder decidir tu destino, simplemente ser un espectador sin derecho a decidir y opinar. La impotencia que sentía ahora mismo eran como si bajo su piel las llamas del infierno quemaran cada fibra muscular y nervio que su cuerpo tiene. Se odiaba a sí mismo por aceptar el trato y ser el juguete de Rías, pero odiaba mucho más a la pelirroja por hacerle revivir las pesadillas que creía que se habían quedado en su pasado. La furia, la impotencia y asco carcomía su mente como termitas, devastando un viejo mueble de madera poco a poco. Estaba bastante seguro de que podía vomitar en cualquier momento durante todo el acto de anoche,
Podía jurar por su propia alma que cada vez que cambiaban de posición pudo haberla matado en cada una de ellas. Le apostaría su alma al mismo Satanás a que cada vez que ella metió su lengua en su boca él se la habría arrancado de un solo mordisco para que se ahogara con su propia sangre. Incluso se jugaría la vida de su amada tía a que cuando tiró de su cabello no pensaba en su pelvis chocando contra sus glúteos, sino que podría arrancar esos malditos mechones rojos y ahorcarla con ellos, con sus uñas enterrándose en sus brazos mucho más fuerte de lo que las uñas de Rías se enterraron en su espalda la noche anterior. Se repetía a sí mismo que cuando Rías lo cabalgaba mientras él masajeaba su firme pecho el placer jamás estuvo en su mente y solo deseaba poder usar sus manos para atravesar su pecho y destruir el corazón de la mujer cada segundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en nombre de todo lo que considera sagrado su maldito cuerpo solo sentía placer y su mente le trae recuerdos de haber disfrutado cada toque y sensación? Esto no tenía el más mínimo sentido, sabía que odió cada momento desde lo más profundo de su corazón. Estaba seguro que si volteaba la cabeza y miraba a la mujer acostada tras su espalda, no podría controlarse y la mataría al instante, pero si cuerpo no estaba de acuerdo, aún podía sentir el cosquilleo por todo su cuerpo incluso horas después de haber terminado. Por favor, incluso su hombría aún recordaba la sensación de estar dentro de la mujer. Estaba consciente de que su cuerpo estaba arruinado por tantas veces que fue drogado, pero no creyó que algún día realmente se sentiría tan en conflicto. Era un hecho que su frágil mente destrozada quedaba apagada después de ser drogada e inevitablemente sintió placer en muchas ocasiones cuando se veía obligado a satisfacer a las mujeres de la prisión, pero dicho placer solo duraba hasta que su mente recobrara la conciencia después de pasar por la bruma de la lujuria que cegaba sus sentidos. Más allá de solo sentir placer, odiaba que su cuerpo sintiera placer al ser utilizado de esa manera, por lo que empezó a odiar el contacto físico. En comparación ahora su cuerpo seguía sintiendo esas sensaciones de placer y satisfacción que normalmente ya habrían terminado de haber sido drogado. Era la primera vez que tenía sexo sin ser inyectado con alguna porquería y sin que lo golpearan o lastimaran de gravedad. Reconocía que la pelirroja había sido bastante impetuosa y relativamente agresiva, pero jamás excedió el límite a lo que se podría considerar una agresión real más allá de un gusto por el sexo apasionado. No quería pensar que su cuerpo disfrutaba de una manera de contacto de tal manera y mucho menos si esa supuesta pasión provenía de la mujer a quien más deseaba matar en el mundo. Las contradicciones entre su mente y cuerpo era algo que nunca disfrutó y mucho menos ahora que se trataba de Rías con la que se tuvo que acostar. Antes de que perdiera la cabeza y la cordura con la que todavía podía decir que vivía, se levantó de inmediato de la cama y sin darse tiempo a buscar ropa, para ponerse camino por los pasillos del edificio hasta la planta baja, donde casi de manera desesperada entró al baño para vomitar toda bilis que se atascaba en su garganta durante todo el camino. El ardor que producía el ácido gástrico al transitar por su garganta apenas fue notado por la mente abrumada del joven adulto, que tan pronto terminó de vaciar su estómago, accionó el inodoro y de forma automática marchó sin ganas hacia la ducha, donde pasó cerca de media hora recostado a la pared, mientras el agua recorría cada parte de su cuerpo, que finalmente olvidaba las sensaciones de la noche anterior gracias al agua fría, que calmó sus nervios lo suficiente como para que su mente recuperara el control de sus acciones y sentidos. Con la mente más fría podía pensar mejor en todo lo ocurrido y no sacar conclusiones estúpidas como que le gustaba Rías o algún estúpido caso de síndrome de Estocolmo. Poniendo todo en claro, había factores clave que hicieron que su cuerpo disfrutara la experiencia. Lo primero y más importante es que las drogas dejaron secuelas horribles en su cuerpo. Después estaba la situación, puesto que era la primera vez que tenía alguna experiencia sexual que no involucra torturas y agresiones, por lo que en comparación su cuerpo no tuvo secuelas negativas como con el resto, y lo más obvio es que tanto él como Rías son jóvenes demonios
labios de sangre pura, sus cuerpos estaban hechos para seducir y complacer a la vista y el tacto, sin mencionar la lujuria natural que corre por las venas de ambos. Odiaba desde lo más profundo de su alma a la mujer, pero no era estúpido y sabía que cualquiera que estuviera en la situación que estuvo anoche lo habría disfrutado. Diablos, incluso las mujeres habrían encontrado imposible el no disfrutar de su toque, así que no debía preocuparse de que sus sentimientos por la mujer cambien. La odiaba y la vería muerta algún día, siendo dos hechos que no cambiarían jamás pese a que su cuerpo sintiera placer al estar con ella. Lo llevaron a complacerse mutuamente, no planeaba repetir la experiencia, así que no debía preocuparse de más, y solamente lo dejaría en lo más profundo de su mente junto al resto de veces que tuvo que hacer cosas similares. Mucho más tranquilo y con la mente serena, salió de la ducha para dirigirse a su habitación y ver agradecido que la mujer ya no estaba, pensando en que ahora podría ver a su tía por primera vez después de años. Tuvo un buen motivo para estar contento el resto del día, solo para preocuparse en buscar la forma de despertarla del coma. Rías había dicho que irían al inframundo durante las vacaciones de invierno, así que tendría hasta entonces para descubrir la forma de despertar a su tía. No era algo fácil, pero esperaba que Zamasu tuviera alguna manera de hacerlo. Después de todo era un ser milenario, por lo que le contó, así que algo debería saber con todos esos años de vida. Dejando un poco el tema de lado, el día parecía tener potencial de ser uno de esos pocos que realmente valían la pena vivir. Probablemente Rías estaría satisfecha y no lo molestaría, así que con eso ya tenía la gran mayoría de sus problemas resueltos, aunque aparentemente el destino le gusta jugar de maneras estúpidamente curiosas, puesto que justamente hoy era el maldito día de padres en la academia, y si bien normalmente no tendría problema con eso, lo realmente malo era ver a cierta mujer de coletas, y cuyos ojos eran idénticos a los suyos, verlo desde la ventana de su salón junto a los padres de Rías, que grababan a su hija en clases. Sí, justo cuando pensaba tener un día tranquilo, tenía que aparecer una de las pocas personas cuya presencia compite cabeza a cabeza contra el disgusto que le provoca la misma Rías Gremory. Lo único salvable de la situación era que la mujer aparentemente tuvo un extraño crecimiento neuronal y decidió venir con ropa normal en lugar de su acostumbrado traje de chica mágica, aunque realmente no debía importarle tal cosa, puesto que lo más probable es que ni siquiera cruzarán palabras. Como siempre, que la mujer se comporte era asunto de Sona y nada más. Una vez superó la impresión inicial de su disgusto, se calmó considerablemente rápido, puesto que ninguna de las personas fuera del aula habían venido a verlo a él, así que no tendría nada de lo que preocuparse. Con esos fuertes deseos de seguir con la idea de pasar un día tranquilo, ignoró activamente a todos a su alrededor y se centró en sus clases hasta que el ruido de campana lo sacó de su ensueño, puesto que la hora de descanso había comenzado, y si algo podía mejorar este día era una buena comida a solas de ser posible. Sin perder tiempo valioso, el joven de cabello carmesí guardó sus cosas para salir tranquilamente del salón en búsqueda de un buen lugar donde podría comer sin que nadie lo moleste hasta la siguiente clase. Por otra parte, el universo parecía querer dejar en claro que un día tranquilo estaba lejos de ser posible, ya que antes de que pudiera dar 3 pasos lejos de la puerta del salón, una mano lo detuvo al tomarlo del hombro. Normalmente Gohan era alguien paciente con los demás alumnos de la academia, y no le costaba nada ser educado y pedirle a la gente amablemente que lo dejaran solo. Sin embargo, la persona que lo detuvo cometió 2 errores. El primero fue haberlo interrumpido en su hora para comer y molestar en el único día donde podría estar tranquilo sin la molestia de Rías, aunque palidecía con el segundo y más grave de sus errores, puesto que si había algo que le disgustaba más que cualquier otra cosa era ser tocado, así que ya estaba bastante molesto como para simplemente ser educado y alejarse. No iba a matar al pobre desgraciado, pero ciertamente no sería amable.
Para el desconcierto del joven de 18 años, no había sido un alumno el que lo detuvo, sino que la misma Benelana estaba tomando su hombro como si tuviera miedo de que al soltarlo desaparecería al instante. Rápidamente su mente entró en horas extra para retener cualquier impulso de atacar al idiota que lo tocó, puesto que sabía que si le tocaba un solo cabello a la mujer sería su boleto de entrada al noveno infierno. Ya podía decir que su día estaba arruinado, así que no valía la pena enojarse por eso y decidió acabar rápidamente con esto antes de que cualquier otra cosa pase. Disculpe Benelana-sama, pero el tiempo para comer es realmente limitado, por lo que le estaría agradecido si me suelta para poderme ir. Mientras la cara del joven demostraba amabilidad y cortesía, sus ojos tan fríos como un témpano de hielo delataban que la única razón por la que hablaba de tal forma era porque no tenía otra opción, y su mano firme apartándola de ella era prueba más que suficiente para la mujer que Gohan no estaba nada contento con la interacción. Lamento infortunarte, pero me gustaría hablar un poco contigo. No me importaría si comiéramos juntos para no dejarte sin comer por hablar conmigo. Por muy en contra que Gohan estuviera con la idea, sabía que no era una opción negarse a la mujer, aunque eso no significaba que no lo iba a intentar. Estoy muy seguro de que Benelana-sama disfrutaría más de tener dicha comida con su hija en lugar de perder su tiempo con alguien como yo. Después de todo, creo recordar que yo no soy más que un montón de problemas y creo que ya los hice cargar con ellos bastante tiempo cuando era niño. La respuesta pasivo-agresiva del joven hizo que la convicción de la mujer flaqueara, pero no se iba a rendir. Tenía que hablar con su nieto aunque él no lo quisiera, y si para eso tenía que soportar los comentarios mordaces de Gohan, pues que así sea. No te preocupes por eso, Gohan-kun. Seokikus se encuentra con Rias, así que no estará sola, sin mencionar que vamos a pasar todo el día de hoy en la casa de Rias, así que ya tendré tiempo para estar con ella más tarde, así que vamos por algo para que puedas comer y hablemos en un lugar más privado. Haciendo acopio de gran parte de su fuerza, dejó salir cada palabra con tanta firmeza le fue posible, haciéndole saber a su nieto que no estaba dispuesta a recibir un no por respuesta, cosa que aparentemente fue captada por el ojivioleta, que sin otra opción le hizo una señal con la cabeza a la mujer para que lo siguiera. Un par de minutos más tarde, abuela y nieto se encontraban en la azotea de uno de los edificios de la escuela, siendo este el mejor sitio para hablar sin temor a que alguien escuche o los interrumpa. Con Gohan sentado en el suelo recostado al barandal del metal. La mujer castaña parada con su espalda recostada a la pared al lado de la puerta comenzaron su conversación. Muy bien, Benelana-sama, ¿qué es lo que necesita decirme? Imagino que debe ser importante para no esperar al término de las clases o cuando viajemos al inframundo en invierno. Con ganas de terminar rápidamente la conversación, el joven fue directo al punto mientras de una bolsa de plástico sacaba lo que parecía ser un pan para empezar a comerlo casi sin prestarle atención a la mujer. Supongo que no deseas pasar tiempo conmigo y lo entiendo, así que seré breve para no causarte más molestias. ¿Me odias a mí, Seokikus? ¿Realmente no hay forma de reparar nuestra relación familiar? Finalmente la mujer tomó valor suficiente para hacer las preguntas para las que aún no estaba segura si quería saber las respuestas. No obstante, la falta de reacción por parte del pelirrojo era algo que le inquietaba, puesto que esperaba que el muchacho le dirigiera una mirada con todo el odio que le tenía, pero a diferencia de eso simplemente se limitó a terminar su pan y sacar una botella de agua de la bolsa para empezar a beber de ella. Odiar es una palabra muy fuerte que no uso a la ligera. Pese a la opinión popular, no odio todo lo que cruza mi vista. Son muy pocas personas y cosas las que realmente odio, pero tú y tu esposo no son una de ellas. Tras un largo trago de agua, el joven finalmente contestó a la primera y más aprensiva pregunta, aunque su respuesta era algo que la mujer no esperaba y rápidamente se lo hizo saber. ¿No nos odias?
Fui yo la que te dijo todas esas cosas horribles, cuando eras solo un niño que no tenía culpa de nada, jamás te dimos el amor que merecías y necesitabas. A eso se le suma que cuando rías, te acuso, nosotros no dudamos en condenarte antes de siquiera cuestionarnos su historia. La respuesta alterada de la mujer le dio a entender al ojo violeta que la mujer se había estado ahogando en culpa durante algún tiempo desde que supo la verdad, aunque no sabía si la mujer quería el perdón o un castigo por sus acciones. Supongo que fue gracias a que me dijiste la verdad aquella vez, es la razón por la que no los odio. No eran mis padres, pero aún así me dieron un techo bajo el cual vivir, ropa y calzado para vestirme dignamente y jamás me faltó la comida. De no ser por ustedes, mis verdaderos padres, probablemente me habrían abandonado en la calle a mi suerte. No puedo culparlos del todo por creer en Rías. Si mi hija me dijera que alguien intentó tal cosa con ella, no dudaría en su palabra y me aseguraría que el maldito pagará cada día de su vida. Entre su hija y un niño a quien no le tenían ninguna clase de cariño o aprecio, era claro a quién le iban a creer, y el que estés aquí pidiendo respuestas es señal de que mi castigo no te fue indiferente al saber que jamás fui culpable de nada, así que no los odio. Si no me hubieras dicho que ustedes no son mis padres, entonces realmente los odiaría con todo mi ser al no creer en su hijo y jamás darle ni siquiera una fracción del amor que le dieron a Rías. Entonces, ¿crees que podamos empezar de cero, una verdadera relación entre una abuela y su nieto? La mujer no pudo evitar adelantarse a todo y preguntar lo que tanto deseaba para poder corregir sus errores, que iniciaron desde aquella vez que le gritó tantas cosas horribles a la cara del niño. No obstante, las cosas jamás fueron así de fáciles. Creo que se confunde Benelana-sama, que no lo odie no significa que les tenga la más mínima pizca de cariño o que no me desagradan. Si bien estoy agradecido por no dejarme morir en las calles como un perro, eso no implica que ustedes y yo tengamos alguna clase de relación más allá de la sanguínea. No podemos tener ninguna clase de relación entre abuela y nieto, porque para empezar jamás fuimos tal cosa, jamás me dio el cariño que una madre o abuela debería tener hacia su nieto o hijo, y a mí jamás se me permitió expresarle cariño a ninguno de ustedes si no estábamos en público para salvar las apariencias. La respuesta fácil del joven, que ni siquiera tuvo que pensar en sus palabras, le dejó en claro que sus errores eran algo que no se iban a solucionar fácil. Te comprendo, Gohan, jamás nos comportamos como una familia contigo y nuestros pecados son algo que no se van a borrar de la noche a la mañana, pero me gustaría empezar disculpándome contigo por todo, por no ser una buena madre cuando se suponía que debía ser, por no ser una buena abuela después de que supieras quiénes son tus verdaderos padres, y principalmente por no ser una familia para ti cuando era algo que necesitabas por encima de todo. La sinceridad y arrepentimiento eran claros incluso para Gohan, que hacía todo lo posible para encontrar algún rasgo de falsedad, cosa que jamás encontró, aunque poco o nada importaba a estas alturas. Le agradezco sus disculpas, Benelana-sama, pero le aseguro que no son necesarias. Si alguien la escuchara disculpándose con un mero despojo de la sociedad como todos me consideran, sería un problema para ustedes. Después de todo, cuando era niño me alejé de ustedes para no causarles más problemas, y ahora me gustaría hacer lo mismo. No digas eso, Gohan, por supuesto que es necesario que me disculpe, y si bien me tardé demasiado en hacerlo, me gustaría pensar que son lo más sincera que pueden ser. Benelana fue testigo de cómo la actitud seca de su nieto cambió en esas últimas palabras, cuando su sonrisa se hizo presente en sus rasgos, y si algo podía decirles que no era la sonrisa forzada que le dio al principio, esta era mucho más genuina, hecho que le dio un ápice de esperanza a la mujer de que aún había algo por lo que luchar. Lamentablemente dicha esperanza fue aplastada cuando los ojos fríos y carentes de vida de su nieto se iluminaron como si alguien hubiera abierto las puertas del infierno, y las llamas abrasadoras lucharán por ser contenidas. Creo que no lo comprendió. No es necesario que se disculpe porque esas disculpas no valen absolutamente nada. Puede ser que no los odio, pero jamás voy a perdonar los que me obligaron a pasar.
Los reportes, las palabras del Fénix en la arena, ni nada podrán expresar todo por lo que tuve que pasar durante 8 años en el noveno infierno. No tienes la más mínima idea de lo que tuve que hacer pasar, sobrevivir, y no estoy aquí para contarte mis vivencias, así que entiende esto. No soy Dios que perdona los pecados, yo no perdono, yo castigo, aunque para tu suerte jamás maté a nadie como castigo, y tú junto a tu esposo no son merecedores de eso, así que disfruta tu vida antes de que el final llegue y pases la eternidad junto a tu marido nadando en los mares de fuego en el infierno. Por otro lado, solo existen 4 personas que realmente odio y son las únicas por las cuales soy capaz de mandar al infierno yo mismo, y si para eso tengo que irme con ellos, pues ten por seguro que pasaremos una eternidad en el infierno de ser necesario. Por desgracia para ti, 2 de esas 4 personas son tus 2 hijos, así que si te entrometes de alguna forma, no voy a durar en acabar contigo también. No me voy a detener hasta que los malditos que me condenaron sabiendo la verdad paguen por todo lo que sufrí en ese lugar, y esa es una promesa. Tan pronto terminó de hablar, el hombre pasó a un lado de la paralizada mujer para salir por la puerta, dejando a una venelana más que temerosa por lo que llegaría en un futuro, puesto que no dudaba que Gohan hablaba muy en serio en cada una de sus palabras, cosa que angustiaba más su corazón, puesto que sabía perfectamente que eso no se iba a detener hasta que alguna de las 2 partes muera, y por mucho que le doliera la pérdida de un familiar, estaba más que seguro que Gohan sería el que moriría. Podía ser alguien muy fuerte para su edad y generación, pero no estaba ni cerca del poder de la misma Serafall, mucho menos de su hijo Sirzex, y el solo hecho de enfrentarlos a ambos al mismo tiempo y salir victorioso era algo que solo el Satanás original podría hacer. Fin del capítulo, viejos cochinos. Nos vemos la próxima.